En los oscuros corredores de la penitenciaría de Ravenwood, donde el eco de las puertas metálicas resonaba como un recordatorio constante de la libertad perdida, Ethan Harper y Caleb Monroe cruzaron sus caminos por primera vez. Ethan, de 28 años, era un arquitecto cuya vida había sido destrozada por una acusación injusta de fraude. Caleb, de 30 años, un mecánico ingenioso, cumplía condena por un delito que no cometió, cargando con el peso de un pasado lleno de secretos. Ambos, atrapados en un lugar donde la esperanza parecía un lujo inalcanzable, encontraron en el otro algo inesperado, un destello de humanidad en medio de la desolación. Era un día gris, como tantos otros en Ravenwood. Ethan trabajaba en el taller de mantenimiento, organizando herramientas con la precisión que alguna vez aplicó a sus diseños arquitectónicos. Su rostro, marcado por la resignación, ocultaba una mente que nunca dejaba de buscar una salida. Caleb, asignado al mismo turno, observaba desde la distancia. Había algo en la calma de Ethan, en la forma en que sus manos se movían con propósito, que despertó su curiosidad. Caleb, endurecido por años de decepciones, no confiaba fácilmente, pero la presencia de Ethan lo intrigaba. El primer contacto fue casual, casi accidental. Durante una pausa, mientras los prisioneros se dispersaban por el patio, Ethan dejó caer un destornillador. Caleb, que estaba cerca, lo recogió y se lo entregó. Sus miradas se encontraron por un instante, y en ese breve intercambio hubo algo que ninguno pudo definir. Gracias, murmuró Ethan, su voz suave pero firme. Caleb solo asintió, pero algo en su interior se agitó. No era solo la amabilidad de Ethan, era la forma en que sus ojos parecían ver más allá de las paredes de Ravenwood, como si aún creyeran en algo mejor. Los días siguientes trajeron más encuentros. En el comedor, en el taller, en los momentos robados entre las rutinas opresivas de la prisión, comenzaron a hablar. Al principio, las conversaciones eran superficiales, comentarios sobre el trabajo, observaciones sobre los guardias, pequeños fragmentos de sus vidas pasadas. Ethan hablaba de su amor por diseñar edificios, de cómo cada línea en un plano tenía un propósito. Caleb, más reservado, compartía historias de su infancia en un pueblo pequeño, donde aprendió a arreglar motores antes que a leer. Pero con el tiempo, las palabras se volvieron más profundas. Una noche, mientras el silencio envolvía los dormitorios, Ethan y Caleb se encontraron despiertos, sus camas separadas por apenas unos metros. La oscuridad parecía darles permiso para ser honestos. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó Caleb, su voz baja para no despertar a los demás. Ethan guardó silencio un momento, como si la pregunta hubiera tocado una herida abierta. No, respondió finalmente. Creía que mi vida tenía un plan, como uno de mis diseños. Pero ahora, no sé si alguna vez volveré a dibujar algo. Caleb, que rara vez mostraba vulnerabilidad, sintió el peso de esas palabras. Yo tampoco lo vi venir, admitió. Pensé que podía controlar mi vida, pero el mundo tiene formas de romperte. Esa conversación marcó un cambio. Lo que comenzó como una camaradería nacida de la necesidad de sobrevivir se convirtió en algo más. Ethan admiraba la resiliencia de Caleb, su habilidad para mantenerse firme a pesar de todo. Caleb, por su parte, veía en Ethan una chispa de esperanza, una creencia en que incluso en Ravenwood podía haber algo por lo que valiera la pena luchar. No eran solo compañeros de prisión, estaban empezando a convertirse en algo esencial el uno para el otro. Pero Ravenwood no era un lugar para lazos profundos. Las reglas de supervivencia eran claras: mantén la cabeza baja, no confíes en nadie, no muestres debilidad. La sociedad fuera de esas paredes ya los había juzgado, y dentro, cualquier signo de vulnerabilidad podía ser una sentencia. Ethan llevaba consigo el dolor de haber sido rechazado por su familia, quienes cortaron todo contacto tras su condena. Caleb, por su parte, cargaba con el peso de una vida escondiendo quién era realmente, temiendo el juicio de un mundo que no perdonaba la diferencia. Ambos sabían que cualquier conexión entre ellos debía mantenerse en secreto, no solo por las reglas de la prisión,
sino por el miedo a lo que significaba reconocerse a sí mismos. Aún así, la atracción entre ellos crecía. No era algo que pudieran nombrar, pero estaba ahí, en las miradas que intercambiaban cuando creían que nadie los veía, en las conversaciones que se prolongaban más de lo necesario. Isen comenzó a notar cómo Caleb, a pesar de su fachada dura, se preocupaba por los demás, cómo dejaba su ración de comida para un prisionero enfermo o cómo intervenía discretamente para evitar conflictos. Caleb, a su vez, se sorprendía por la capacidad de Isen para encontrar sentido en los detalles más pequeños, como la forma en que describía el cielo al atardecer, visible apenas a través de una ventana enrejada. Mientras los días se convertían en semanas, su vínculo se fortaleció. En un lugar diseñado para aplastar el espíritu, Isen y Caleb encontraron en el otro una razón para resistir. Pero también sabían que Ravenwood no era solo una prisión física, era un reflejo de las barreras que la sociedad les había impuesto. La lucha por aceptarse a sí mismos, por encontrar su lugar en un mundo que los rechazaba, apenas comenzaba. Y aunque aún no lo sabían, el destino les tenía preparado un camino lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también lo que sentían el uno por el otro. La vida en la penitenciaría de Ravenwood seguía su curso implacable, con días que se fundían en una rutina de trabajo forzado, vigilancia constante y silencios opresivos. Pero para Ethan Harper y Caleb Monroe, algo había cambiado. Lo que comenzó como una conexión casual en los talleres de la prisión se estaba transformando en un vínculo profundo, una alianza que les daba fuerza para enfrentar la desolación de su entorno. Sin embargo, en un lugar donde la confianza era un lujo peligroso, ambos sabían que debían proteger lo que crecía entre ellos, no solo de los demás, sino también de sí mismos. Isen, con su mente de arquitecto, había comenzado a trazar un plan. No era solo una idea vaga de escapar, era un esquema meticuloso, diseñado con la precisión de sus antiguos planos. Cada noche, mientras los demás dormían, él dibujaba en su mente los corredores de Ravenwood, memorizando horarios de guardias, puntos ciegos y posibles rutas de salida. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien capaz de ejecutar lo que él imaginaba. Y aunque dudaba en involucrar a Caleb, algo en su interior le decía que él era la persona indicada. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller, Isen decidió hablar. ¿Alguna vez has pensado en salir de aquí?, preguntó en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Caleb, que estaba ajustando una pieza de maquinaria, detuvo sus manos y lo miró fijamente. Todos lo piensan, respondió, su tono cauteloso. Pero pensar no es lo mismo que hacerlo. Isen asintió, pero no se dio por vencido. No estoy hablando de soñar. Estoy hablando de un plan. Uno real. Los ojos de Caleb se entrecerraron, evaluando si aquello era una trampa o una oportunidad. Finalmente, murmuró, muéstrame. Así comenzó su colaboración. En los momentos robados, lejos de las miradas de los guardias, Isen compartía fragmentos de su plan. Hablaban en susurros, usando códigos y gestos para evitar sospechas. Caleb, con su ingenio práctico, aportaba ideas para sortear obstáculos que Isen no había considerado, como desactivar una cerradura sin herramientas sofisticadas, como moverse sin hacer ruido en los pasillos de concreto. Juntos, eran una máquina bien afinada, cada uno complementando las fortalezas del otro. Pero no todo eran estrategias y cálculos. En esas horas de planificación, compartían algo más. Las conversaciones se desviaban hacia sus vidas, sus miedos, sus esperanzas rotas. Isen confesó el dolor de haber sido abandonado por su familia, quienes lo culparon sin escuchar su versión. Me dijeron que era una vergüenza, dijo una noche, su voz quebrándose. No sé si alguna vez me perdonarán. Caleb, que rara vez hablaba de sí mismo, se abrió por primera vez. Yo también sé lo que es esconderse, admitió. Crecí en un lugar donde ser diferente era un delito. Aprendí a callar para sobrevivir. Aunque no lo dijeron en voz alta, ambos entendían que sus historias estaban entrelazadas por el rechazo de un mundo que no los aceptaba.
Esos momentos de vulnerabilidad encendieron una chispa. No era algo que pudiera nombrar, pero estaba ahí, en la forma en que sus hombros se rozaban mientras estudiaban un mapa improvisado, en las pausas largas cuando sus miradas se cruzaban. Isen admiraba la valentía de Caleb, su capacidad para mantenerse firme a pesar de las cicatrices que cargaba. Caleb, por su parte, encontraba en Isen una fuente de inspiración, alguien que, incluso en la oscuridad de Ravengwood, creía que había un futuro posible. Pero ambos sentían el peso de lo que significaba acercarse demasiado. En la prisión, cualquier signo de debilidad podía ser usado en su contra, y fuera de ella, la sociedad ya los había juzgado por ser quienes eran. El plan de escape se convirtió en su obsesión compartida, pero también en una excusa para estar juntos. Cada detalle que perfeccionaban, cada riesgo que calculaban, fortalecía su conexión. Una noche, mientras revisaban una ruta en un rincón oculto del taller, Caleb apoyó su mano en el hombro de Isen para señalar algo. El gesto, aunque simple, pareció detener el tiempo. Ninguno dijo nada, pero la calidez de ese contacto quedó grabada en sus memorias. Fue un recordatorio de que, en medio de la lucha por la libertad, estaban encontrando algo más, un motivo para seguir adelante. Sin embargo, la realidad de Ravengwood no tardó en recordarle su lugar. Los guardias comenzaron a sospechar de los movimientos en el taller, y los rumores entre los prisioneros crecían. Isen y Caleb sabían que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Pero también sabían que no podían retroceder. El plan no era solo una forma de salir de la prisión, era una promesa tácita de que, juntos, podían desafiar las barreras que los habían encerrado, tanto dentro como fuera de Ravengwood. Lo que aún no entendían era que esa chispa, ese lazo que crecía en silencio, los llevaría a enfrentar no solo a la prisión, sino a sus propios miedos más profundos. En la penitenciaría de Ravengwood, el tiempo parecía moverse a un ritmo cruel, alternando entre la monotonía de los días y la tensión de los momentos robados. Para Ethan Harper y Caleb Monroe, el plan de escape se había convertido en algo más que una esperanza de libertad, era el hilo que los mantenía unidos, un propósito compartido que les permitía soportar la opresión de las paredes de concreto. Pero a medida que su alianza se fortalecía, algo más profundo comenzaba a surgir entre ellos, un vínculo que desafiaba las reglas no escritas de la prisión y las heridas del mundo exterior. Las noches en Ravengwood eran el único momento en que el caos cedía paso a un silencio inquietante. En una de esas noches, mientras los demás prisioneros dormían, Isen y Caleb se reunieron en un rincón oscuro del taller, revisando una vez más los detalles de su plan. El aire estaba cargado de ansiedad, pero también de una extraña calma que solo existía cuando estaban juntos. Si todo sale bien, estaremos fuera en 2 semanas, susurró Isen, trazando una ruta imaginaria con el dedo sobre una mesa polvorienta. Caleb asintió, pero su mirada estaba fija en Isen, no en el plano invisible. Y si no sale bien, comenzó, pero se detuvo. No hacía falta terminar la frase. Ambos sabían lo que estaba en juego. Fue en esos momentos de quietud cuando su conexión se volvió más evidente. No eran solo las palabras que intercambiaban, sino los silencios, las pausas llenas de entendimiento. Isen, con su mente siempre calculando, encontraba en Caleb una fuerza que lo anclaba, una presencia que le recordaba que no estaba solo. Caleb, que había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, sentía que esos muros se resquebrajaban con cada conversación, cada gesto de confianza. Pero también sentían el peso de lo que significaba acercarse tanto en un lugar como Ravengwood, donde cualquier signo de vulnerabilidad podía convertirse en un arma. Una tarde, mientras trabajaban en el patio bajo la vigilancia de los guardias, ocurrió un incidente que lo cambió todo. Un grupo de prisioneros, liderados por un hombre llamado Torres, comenzó a provocar a los más débiles, buscando imponer su dominio. Caleb, que siempre evitaba los conflictos, notó que uno de los acosados era un joven que apenas sobrevivía en la prisión. Sin pensarlo, intervino, poniéndose entre Torres y su víctima. «Déjalo en paz», dijo, su voz firme pero contenida. Torres, un hombre de mirada fría, lo enfrentó.
¿Quién te crees que eres, Monroe?, escupió, acercándose peligrosamente. Eason, que observaba desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que Caleb enfrentara aquello solo. Sin dudarlo, Eason se acercó y se colocó al lado de Caleb, su presencia silenciosa pero decidida. No queremos problemas, dijo, mirando a Torres directamente a los ojos. La tensión en el aire era palpable, pero algo en la unidad de Eason y Caleb hizo que Torres retrocediera, murmurando amenazas mientras se alejaba con su grupo. Cuando los guardias finalmente dispersaron a la multitud, Caleb miró a Eason con una mezcla de gratitud y sorpresa. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Eason solo sonrió débilmente. No iba a dejarte solo. Ese momento marcó un punto de inflexión. Lo que había sido una alianza basada en la necesidad de escapar se transformó en algo más sólido, una lealtad que iba más allá del plan. Pero también trajo consecuencias. Torres, humillado por el enfrentamiento, comenzó a observarlos con más atención, susurrando rumores entre los prisioneros. Algunos, movidos por prejuicios o envidia, empezaron a mirar a Eason y Caleb con desconfianza. Los ecos del mundo exterior, donde ambos habían enfrentado el rechazo por ser quienes eran, resonaban ahora dentro de Ravenswood. Eason recordaba las palabras de su familia, que lo habían desterrado por no encajar en sus expectativas. Caleb revivía los años en los que tuvo que esconder su verdad para evitar el desprecio. La prisión no era solo un lugar físico, era un reflejo de las barreras que siempre habían enfrentado. A pesar de las amenazas, su vínculo creció. En los momentos de calma, compartían historias que nunca habían contado a nadie. Caleb habló de un amigo de la infancia que lo aceptó sin juzgarlo, pero que murió demasiado joven. Eason confesó su miedo a no ser suficiente, a no poder redimirse ante un mundo que ya lo había condenado. Cada palabra, cada confesión, los acercaba más, no como un acto de desafío, sino como una necesidad de ser vistos, de ser comprendidos. En una noche particularmente fría, mientras miraban el cielo a través de una ventana rota, Caleb dijo algo que Eason nunca olvidaría: a veces pienso que este lugar no puede quitarnos todo. No si nos tenemos el uno al otro. Eason no respondió, pero sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras. Sin embargo, la tormenta se acercaba. Los rumores instigados por Torres llegaron a oídos de los guardias, y la vigilancia sobre Eason y Caleb aumentó. El plan de escape, que habían protegido con tanto cuidado, estaba en peligro. Pero más allá de eso, ambos comenzaban a darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era más grande que la libertad que buscaban. Era una chispa de esperanza en un mundo que los había descartado, una promesa de que, incluso en la oscuridad, podían encontrar un lugar donde pertenecer. La penitenciaría de Ravenswood, con sus muros grises y su aire cargado de desconfianza, parecía apretarse cada día más alrededor de Ethan Harper y Caleb Monroe. El plan de escape, que había sido su faro de esperanza, estaba casi listo, pero la tensión en el ambiente era palpable. Los rumores sembrados por Torres, el prisionero que los había enfrentado en el patio, se habían extendido como un veneno, y los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos. Sin embargo, lo que más pesaba en el corazón de Eason y Caleb no era solo el miedo al fracaso, sino la certeza de que su vínculo, forjado en la adversidad, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ninguno había imaginado. Las últimas semanas habían sido un torbellino de preparativos. Cada noche, Eason repasaba los detalles del plan con una precisión obsesiva, mientras Caleb aportaba su ingenio para resolver problemas prácticos. Habían memorizado cada corredor, cada cambio de turno, cada punto débil en la seguridad de Ravenswood. Pero la prisión no era el único obstáculo. Torres y sus aliados, movidos por una mezcla de envidia y prejuicios, esparcían rumores que hacían que otros prisioneros los miraran con recelo. Eason y Caleb sabían que cualquier paso en falso podía costarles todo, no solo la libertad, sino también la seguridad que habían encontrado el uno en el otro. Una noche, mientras ultimaban los detalles en el taller, un prisionero llamado Díaz, que hasta entonces había parecido neutral, se acercó con una expresión tensa.
Torres sabe algo, susurró. Está hablando con los guardias. No sé qué les dijo, pero están revisando el taller más de lo normal. Isen sintió un escalofrío. Caleb, siempre más pragmático, apretó los puños. No podemos parar ahora, dijo, su voz baja pero decidida. Estamos demasiado cerca. Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba. La chispa de esperanza que los había sostenido comenzaba a parpadear bajo el peso de la realidad. El día señalado llegó con un amanecer frío y gris. Isen y Caleb, junto con un pequeño grupo de prisioneros que habían reclutado, se prepararon para moverse. El plan dependía de la precisión, aprovechar un cambio de turno para deslizarse por un corredor poco vigilado hasta el patio trasero, donde un punto débil en la cerca ofrecía una posibilidad de escape. Cada paso estaba calculado, pero la tensión en el aire era asfixiante. Mientras se desplazaban por los pasillos, evitando las cámaras y los guardias, Isen no podía evitar mirar a Caleb, buscando en su rostro la misma determinación que los había llevado hasta ahí. Caleb, a su vez, le devolvía una mirada que decía, no te dejaré solo. Pero entonces todo se derrumbó. Cuando estaban a pocos metros del patio, un sonido metálico resonó en los pasillos, seguido por el grito de una alarma. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear y el eco de botas acercándose llenó el aire. Nos traicionaron, gritó uno de los prisioneros del grupo, su voz cargada de pánico. Isen y Caleb se miraron, sus corazones latiendo al unísono. No había tiempo para preguntas. Corrieron hacia un rincón oscuro, agazapándose mientras los guardias se acercaban. El sudor corría por la frente de Isen y Caleb apretaba su brazo con fuerza, como si quisiera anclarlo a la realidad. En medio del caos, la verdad salió a la luz. Díaz, el prisionero que los había advertido, confesó entre jadeos que Torres lo había obligado a delatarlos. No era solo envidia, Torres había usado los rumores sobre Isen y Caleb, alimentando prejuicios para justificar su traición. No podía quedarme callado, murmuró Díaz, avergonzado. Me amenazó con entregarme si no hablaba. La palabra traición resonó en la mente de Isen como un eco de las veces que el mundo lo había rechazado. Caleb, con los dientes apretados, solo dijo, no tenemos tiempo para esto. Tenemos que movernos. Pero las opciones se agotaban. Las sirenas seguían sonando, y las puertas metálicas se cerraban una tras otra, atrapándolos como ratas en un laberinto. Isen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo por lo que habían luchado, el plan, la esperanza, el vínculo que los unía, parecía desvanecerse. Caleb, siempre el más resolutivo, tomó una decisión que rompió el corazón de ambos. Tenemos que separarnos, dijo, su voz temblando por primera vez. Isen lo miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz quebrándose. No podemos, no ahora. Pero Caleb insistió, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. Si nos atrapan juntos, no tendremos ninguna oportunidad. Uno de nosotros tiene que intentarlo. El sonido de los guardias acercándose los obligó a actuar. Con el corazón en un puño, Isen asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que no quería dejar a Caleb. En un último gesto, Caleb apretó su hombro, un contacto breve pero lleno de significado. Sobrevive, susurró. Luego, cada uno corrió en una dirección distinta, perdiéndose en la oscuridad de los pasillos. Mientras Isen avanzaba, el peso de la separación lo golpeó como un martillo. La prisión, con sus muros y sus traiciones, no era nada comparada con la soledad que ahora sentía. Había perdido algo más que el plan, había perdido a la persona que le había dado un motivo para seguir adelante. Los meses posteriores a la fallida fuga en la penitenciaría de Ravenwood fueron un borrón de días grises para Ethan Harper y Caleb Monroe. La traición de Torres, amplificada por los prejuicios que había sembrado, no solo destruyó su plan, sino que los sumió en un aislamiento aún más profundo. Las consecuencias fueron inmediatas, semanas en confinamiento solitario, interrogatorios interminables y una extensión de sus condenas.
Pero lo que más dolía no era el castigo físico, sino la separación forzada, la incertidumbre de no saber si volverían a verse. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a brillar, recordándoles que su vínculo era más fuerte que las cadenas que los ataban. El tiempo en solitario fue un desafío para ambos. Isen, encerrado en una celda diminuta, revivía cada momento de la fuga, preguntándose dónde habían fallado. Las palabras de Caleb, sobrevive, resonaban en su mente como un mantra, dándole fuerzas para no rendirse. Caleb, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Los recuerdos de una vida marcada por el rechazo lo perseguían, pero pensar en Isen, en la lealtad que habían construido, le daba un propósito. Ambos, aunque separados por muros, compartían un deseo común, salir adelante, no solo por sí mismos, sino por lo que representaban el uno para el otro. Cuando finalmente fueron liberados del confinamiento, Ravengwood ya no era el mismo. La traición de Torres tuvo un costo para él. Los demás prisioneros, al enterarse de cómo había manipulado los rumores para delatar a Isen y Caleb, lo marginaron. En un lugar donde la lealtad era moneda de cambio, su acto lo convirtió en un paria. Isen y Caleb, aunque marcados por el fracaso, ganaron un respeto tácito entre algunos compañeros, quienes admiraban su valentía al desafiar el sistema. Pero el verdadero cambio no vino de la prisión, sino de ellos mismos. La experiencia los obligó a enfrentar sus miedos más profundos, el temor al rechazo, la vergüenza de ser quienes eran, la duda de si merecían algo mejor. El día de su liberación llegó de forma inesperada. Una revisión de sus casos, impulsada por un abogado que creía en su inocencia, resultó en la reducción de sus condenas. Isen salió primero, respirando el aire libre por primera vez en años. Caleb lo siguió semanas después. Cuando se reencontraron fuera de Ravengwood, en una calle tranquila bajo un cielo despejado, no hicieron falta palabras. Se abrazaron con fuerza, un gesto que contenía todo el dolor, la lucha y la esperanza que habían compartido. «Lo logramos», susurró Caleb, su voz cargada de emoción. Isen asintió, incapaz de hablar, pero con los ojos brillando de alivio. Fuera de la prisión, el mundo no era un lugar acogedor. Isen aún cargaba con el peso del abandono de su familia, y Caleb sabía que los prejuicios que enfrentó en su juventud no habían desaparecido. Pero algo había cambiado. En Ravenwood, habían aprendido a aceptarse a sí mismos, a reconocer su valor a pesar de un mundo que los había descartado. Buscaron refugio en una comunidad que los acogió, un grupo de personas que, como ellos, habían luchado por ser quienes eran sin temor. Allí, Isen y Caleb encontraron un espacio para sanar, para compartir sus historias y para inspirar a otros. Una tarde, mientras participaban en un evento comunitario, Isen tomó el micrófono. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. «Estuve en un lugar donde pensé que no había salida», dijo. «Pero aprendí que la verdadera libertad no es solo escapar de las paredes, sino encontrar a alguien que te recuerde quién eres». Miró a Caleb, que estaba entre la multitud, y sonrió. Caleb, con los ojos empañados, asintió en silencio. Ese momento fue más que un discurso, fue una promesa de seguir adelante, no solo por ellos, sino por todos los que enfrentaban las mismas batallas. Torres, mientras tanto, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Al salir de Ravengwood, se encontró solo, sin el poder que alguna vez tuvo. Su traición, impulsada por prejuicios, lo dejó sin aliados, un recordatorio de que el odio nunca construye, solo destruye. Isen y Caleb, por otro lado, eligieron un camino diferente. Decidieron vivir con autenticidad, apoyándose mutuamente y abriendo puertas para otros. Organizaron talleres en su comunidad, compartiendo sus experiencias para mostrar que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía florecer. Aunque las cicatrices de Ravengwood nunca desaparecerían, Isen y Caleb encontraron en ellas una fuerza nueva. Su vínculo, forjado en la adversidad, se convirtió en un faro para quienes los rodeaban. No importaba cuán cruel fuera el mundo, juntos,
Habían demostrado que el amor por uno mismo y por los demás podía superar cualquier barrera. Y mientras miraban hacia el futuro, sabían que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían el uno al otro.